Bueno, vamos a continuar, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Lo de la lógica booleana. Muy bien. Empezamos a ver estas operaciones, and, or, not, ¿sí? Sí, maestro. Sí, Fueran de estas tablitas, ¿no? ¿Cómo funcionan? Bien. Hicimos estos pequeños ejercicios, ¿ok? ¿Se acuerdan qué significaban los símbolos que están en la parte de abajo? and, or y not. And, or y not, ¿ok? Bien. ¿Qué eran los dibujitos? ¿Qué representan? Formas de conectar transistores. Bueno, es una forma de decirlo, ¿sí? Adentro de cada uno de estos dibujitos hay muchos transistores, ¿sí? Y lo que conforman entre todos es una compuerta. Vamos a llamarles compuertas lógicas. Muy bien. Las compuertas lógicas realizan operaciones lógicas. Vean, ¿cuál es la diferencia entre el AND y el OR en el dibujo? Como la curvatura, ¿no? ¿Sí? Donde están las entradas, ¿verdad? A y B. A y B son las entradas y C es la salida. ¿Sí? En el NOT, la A es la entrada y la C es la salida. Bien. Estábamos viendo que con las compuertas podemos armar circuitos complejos, ¿sí? Por ejemplo, estos. Y que los circuitos reales, los que realmente nos sirven para hacer algo, para construir algo, pueden ser muy complejos, con muchas entradas y con muchas salidas. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un tema que se relaciona con este y que tiene que ver con cómo están construidas nuestras computadoras. Hay toda una asignatura de arquitectura de computadoras, ¿sí? Este es el diagrama general de cómo está construida una computadora. En el centro está el CPU. ¿Alguien sabe qué es eso? Está en inglés. Central Process Unity. Es la unidad central de proceso. Central Process Units. ¿Ok? Casi le atinó. ¿Qué sería de lo que nosotros ya habíamos visto? ¿Qué es eso? ¿El procesador? El procesador, ¿sí? Un pedacito del procesador, una parte del procesador es la ALU, es la unidad lógica aritmética. Esa parte del procesador es la que se encarga de hacer las operaciones aritméticas. ¿Ok? Del lado derecho está memoria. De alguna manera hay una conexión entre el procesador y la memoria que simplemente se pone con una línea. Estos son los ductos que en la realidad representan cables, un conjunto de cables, ¿sí? Y vean que la memoria, el CPU y otro componente que está del lado izquierdo que se llama puertos de entrada-salida, se conectan a través de varios ductos, ¿sí? También van a encontrar que les dicen buses, pero tienen que pensar en ellos como un conjunto de cables, ¿sí? Muchos cables que van de un componente a otro.
Los puertos nos permiten sacar información de la computadora o introducir información en la computadora, ¿sí? Es el mismo concepto en el que pensamos cuando hablamos de un puerto, por ejemplo, a donde llegan los barcos, o un puerto a donde llegan los aviones, ¿sí? Son conexiones hacia el exterior. En esos puertos se conectan los dispositivos de entrada y dispositivos de salida. ¿Qué dispositivos de entrada y salida conocen ustedes que se conectan a una computadora? El mouse, el micrófono. Micrófonos. ¿Qué Ah, más? ¿El teclado? Teclado. ¿Qué otras cosas? ¿Un monitor? Un monitor. Una impresora. Bocinas. Bocinas. ¿Sí? Audífonos. Audífonos. Hay muchas cosas que se conectan a su computadora. Antes existían muchos tipos de puertos, ahora ya existen menos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puertos se conocen? ¿Qué tipos de puertos conocen? Los puertos serían esas conexiones que están en su computadora y en donde ustedes conectan todo lo que acaban de decir. Puerto USB, HDMI, HDMI, DisplayPort. El PGA. exacto. Hay muchos tipos de puertos, de conexiones, ¿sí? Que nos permiten compartir información hacia adentro y hacia afuera. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Bueno, hay hay una diferencia aquí entre ducto de datos, ducto de control y ducto de direcciones. La forma en que se comunican estos elementos necesitan separar la información que se están transmitiendo entre ellos, que van a través del ducto de datos, y el ducto de direcciones, que tiene que ver mucho con en dónde voy a buscar la información o en dónde quiero guardar la información, ¿sí? El procesador le puede decir a la memoria que quiere guardar un número 20 en una dirección de memoria, en la dirección 50. Entonces, cada uno de esos números se va por un ducto diferente, ¿sí? Y los ductos de control les dicen a los elementos qué tienen que hacer. Por ejemplo, el CPU le podría decir a la memoria que quiere que escriba, o sea, que guarde algo de información. O que quiere leer, ¿sí? Que quiere leer información para que se la envíe al procesador. Todo lo controla el CPU. Y la memoria y los demás elementos obedecen a todas esas instrucciones. La forma... Maestro, Sí, perdón. Em, ya no entendí cuál es la diferencia entre ductos de datos y ductos de direcciones. control. Ductos de control. Por ejemplo, si yo le quiero decir a la memoria que quiero guardar un número 20, ¿sí? Por el ducto de datos mando el número 20. Y por el ducto de control le mando, a lo mejor es un solo cablecito, puede ser así, puede ser diferente, que si está prendido, significa que la memoria tiene que escribir. Y si está apagado, significa que la memoria se va a usar para leerse, ¿sí? Y entonces tiene que enviar la información al CPU.
Si ven, los ductos tienen unas flechitas hacia los dos lados, el de datos. Porque la memoria le puede mandar información al CPU o el CPU le puede mandar información a la memoria. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplito un poquito más adelante. Ok, maestro. La forma que tienen nuestras computadoras de funcionar o la arquitectura se llama von Neumann. En esta arquitectura, nuestros programas están junto con nuestros datos en la misma memoria, ¿sí? Y esa información se comparte con los dispositivos de entrada-salida y con el procesador, ¿sí? Antes hay otra arquitectura que se llama Harvard, en la que había una memoria para los datos y otra memoria para los programas. Y estaban separados, ¿sí? Pero las máquinas actuales en general usan esta forma de trabajar, la von Neumann. Así que ustedes van a tener en una sola memoria los datos y los programas, ¿sí? Los programas que utilizan esos datos. Aquí hay un ejemplo de una memoria, ¿sí? El ejemplo es la operación de lectura, ¿ok? Todo lo que está al centro es una memoria, una memoria muy pequeñita, que tiene información guardada, tiene ceros y unos. Hay una entrada, bus de entrada, el número 1, ¿sí? Y hay un bus de datos, el número 3. Esos están a la izquierda y a la derecha. Abajo está el bus de control, ¿sí? Recuerden, los buses son el conjunto de líneas o de cables que llevan la información, ¿sí? Vean, vamos a hacer una operación de lectura, ¿sí? Si yo tengo una memoria y quiero leer información de esa memoria, ¿qué le tengo que decir? Bueno, a través del bus 1, del bus de direcciones, yo le tengo que decir a esa memoria qué parte de la memoria quiero leer. A una memoria no se le dice simplemente quiero leer, sino que se le dice qué dirección quiero leer. La información está guardada en direcciones. Ustedes pueden ver donde dice decodificador de direcciones, que dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Esta es una pequeña memoria que tiene 8 direcciones. Cada dirección guarda 8 bits, ¿sí? Un byte. O sea que podemos guardar un byte en cada una de las direcciones. El bus de datos son 8 cablecitos que sacan la información que está guardada en alguna de esas direcciones. Por ejemplo, ¿qué dirección estamos diciendo que queremos leer? ¿La 3? La 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través del bus de direcciones, ¿qué le está mandando la computadora a la memoria? 0, 1, 1, ¿sí? Ahí hay 3 cables, uno está apagado y 2 están encendidos. Y llegan a un dispositivo electrónico. Ese dispositivo electrónico, cuando llega a un 011, lo que va a hacer es prender una salida, ¿sí? Un pin, un alambrito. Va a encender el que es el número 3. Eso está conectado a una matriz con la información y va a hacer que ese otro dispositivo electrónico tome esa información y la ponga en el bus de datos. De manera que la salida
del bus de datos es lo que esté guardado en la memoria. En la memoria está guardado 011111111. Y es lo mismo que está saliendo a través del bus de datos. En el bus de control tenemos aquí en este caso 2 líneas y está prendida la que dice read, o sea, lectura. Cuando esa línea, ese cable está encendido, el dispositivo electrónico con el que se construyó la memoria entiende que esa información se tiene que poner ahí en esos cables, en el bus de datos. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir qué tendríamos que hacer para escribir? A ver, quiero escribir un 10 en la dirección 6. ¿Cómo deberían estar las entradas a la memoria? Quiero escribir un 10, un número 10 en la dirección 6. Díganme, ¿qué debe haber en cada uno de los buses? Cero, 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 cero. No, 1, 0, 1, 0. ¿Eso en qué es? ¿En qué bus? En base 2. Ah, bueno, el bus 6. Sí, pero ¿en qué bus? ¿En qué bus está metiendo esa información? Ahorita a lo mejor les confunden las flechas, ¿sí? Pero si vamos a escribir, la flecha azul tendría que estar entrando a la memoria, no saliendo. Ok, dije que queríamos escribir un 10 en la dirección 6. ¿Qué debería haber en el bus de direcciones? Un 110. Un 6, ¿verdad? ¿El 6 cómo es? 1, 1, 0. Ok, ya le estoy diciendo que la dirección es la 6. ¿Qué debería haber en el bus de control? Bien, no les dije que ahí hay una flechita que dice read, ¿verdad? Bueno, la otra flechita debería decir write, escribir. Entonces, ¿qué debería estar pasando con esas dos entradas? ¿Cuál debería estar encendida? La de la derecha. La de la derecha, write. La de lectura debería estar apagada. Muy bien. ¿Y ahora qué debería haber en el bus de datos? ¿No escuché? Ahora sí lo que dijo mi compañero, ¿no? Del 000010110. Un número 10, ¿verdad? Para arriba y tocas el piso. ¿Cómo es el Para número? arriba, tocas el piso. 000010110. Vete para acá. 1, 0, 1, 0 al final. Los primeros son puros ceros. O sea, los primeros 4 son ceros. A ver, es bien importante entender esto. Así funcionan las computadoras, ¿sí? Nosotros encendemos o apagamos cables. Cuando los encendemos significa que les ponemos voltaje, les ponemos electricidad. Cuando los apagamos significa que les quitamos esa electricidad. ¿Sí? Les ponemos 5 volts o les ponemos 0 volts. Estamos controlando cablecitos. Todo esto ustedes no lo ven. Está adentro de un paquetito de plástico que es un chip. ¿Sí? Lo único que ven son las salidas
como pedacitos de metal que se pueden conectar con otros dispositivos. ¿Ok? Pero así es como funcionan la mayoría de los elementos que están dentro de su computadora. Hay que darle la información que necesita, hay que darle y hay que controlarlos y hay que esperar la salida, así como ellos nos lo dan. Si se fijan, todo es binario, ¿sí? Estamos guardando números, pero internamente se maneja de forma binaria. Por eso decimos que las computadoras trabajan así, ¿no? Con unos y ceros. ¿Ok? Entonces, maestro, cuando está escribiendo información, ¿qué hace el bus address? El bus de direcciones. Nos dice en dónde vamos a escribir la dirección. ¿Sí? Porque usted no puede escribir simplemente en la memoria. No puede decirle a la memoria, escribe un 10. No. Usted tiene que decirle, escribe un 10 en la memoria 6. ¿Sí? Entonces, cuando se está escribiendo esa fecha queda igual, ¿no? Diciendo en qué dirección, ¿no? ¿Sí? ¿En qué dirección? Ok, gracias, maestro. Cuando estamos leyendo, le estamos diciendo de qué dirección queremos leer. ¿Ok? Si se fijan, es una memoria bien chiquitita que tiene 8 direcciones. ¿Ok? Con un bus de 3 líneas, con un bus de direcciones de 3 líneas es suficiente para poder decir cuál de esas 8 direcciones queremos. Bien, recuerden que sus máquinas actuales son máquinas de 64 bits, de 32 o 64 bits, ya casi todas de 64. Eso significa que estos buses generalmente van a ser de 64 líneas, ¿sí? No de 3 o de 8, sino de 64. ¿Ok? Sí, maestro. Son bastantes líneas. Se puede hacer referencia a muchas direcciones. Podemos manejar mucha memoria. Ok. Ahora, no es necesario que entendamos esto totalmente, pero sí quiero que se den una idea, ¿sí? Aquí tenemos un programa hecho en un lenguaje que vamos a conocer como ensamblador. Es un lenguaje de bajo nivel que se diseña para cada procesador que existe. No todos los procesadores tienen el mismo lenguaje ensamblador. Cada uno de ellos tiene el suyo. Y es un lenguaje de muy bajo nivel porque maneja todo lo que está dentro de nuestra computadora a un detalle muy fino, muy pequeño, vamos a decir muy bajo detalle, ¿sí? Esta del lado izquierdo está un programa, ¿sí? Esas son las instrucciones. Vamos a ver qué hace. Del lado derecho hay unos cuadritos. Estos cuadritos representan un pedacito de memoria que se llaman registros. Los procesadores, junto con todo lo que necesitan para hacer operaciones, manejan registros que son unas memorias muy pequeñitas, ¿sí? Aquí se está mostrando el registro que se llama AX, así se llama, ¿sí? Le pudieron poner cualquier nombre, pero así se llama. AX. AX tiene 16 bits. Y AX está dividido en dos. La parte alta que se llama AH y la parte baja que se llama AL, ¿sí? La parte baja es baja porque los bits valen menos, ¿sí? Que los de la parte alta. Acuérdense de cómo funcionan nuestros números por posición. ¿Ok? Y ahora quiero que vean cómo es la instrucción. Move
significa mueve o pon un número en, ¿sí? Dice move AH y un número que por la B que está al final sabemos que es binario, ¿sí? Move AH, ese número. ¿Qué pasa del lado derecho? ¿Qué pasó del lado derecho? ¿Se puso el número? Se puso el número. ¿En dónde se puso? En AH. En AH, ¿sí? Acuérdense, todos los cuadritos son AX, pero al mismo tiempo tienen otros dos nombres. La primera parte es AH y la segunda es AL, ¿ok? Ahora, move AL, ese otro número. Vean del lado derecho, ¿sí pasó eso? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Qué le pasó a H? se mantuvo ahí. No le pasó nada, se mantuvo, ¿verdad? Luego dice, move AX 3. Como no tiene una letra al final, vamos a decir que es decimal, ¿sí? ¿Qué le pasó al registro? Todo el registro se convirtió en el 3. 3. ¿Por qué? ¿Por qué todo? Porque le está hablando de AX y AX es como el conjunto de los dos, ¿no? AX es todo, ¿sí? Entonces, prácticamente se llenó de ceros. Solamente los dos bits finales, ¿verdad? ¿Qué número es ese? 3. 3. ¿Ok? Bien. Move AH a L. Hizo como un copiar y pegarlo de AL en AH, ¿no? ¿Sí? Puso el 3 también en AH, ¿verdad? Sí. Ok. Move AL10. ¿Esta D qué significa? Decimal. Decimal también, ¿sí? ¿Sí puso en AL un 10? Sí, Sí, ¿verdad? 1, Sí. 0, 1, 0. Move AL10H. puso un 10 hexadecimal en AL. ¿Sí? ¿Sí es cierto? ¿Sí lo puso? Me parece que sí. A ver, está fácil. 10 hexadecimal. ¿El 0 en cuántos bits se convierte? 4 4. Son los primeros 4, los que están más a la derecha, ¿sí? ¿Y el 1 en qué se convierte? en un 1. En 0001, ¿sí? Entonces sí, es un 10 hexadecimal. ¿Ok? Entonces las letras finales nos indican en qué base está. ¿Sí? Por ¿Qué ejemplo, es, el primero está binario, qué es H? hexadecimal. Hexadecimal. ¿Y si no tiene, qué es? Base 2. No. Base 10, ¿no? 10. Si no tiene, base 2. Y si tiene D, también es decimal, ¿sí? Vamos a manejar, en las computadoras vamos a manejar base 2, base 16, ¿vale? Y base 10, ¿sí? Ok. Dale. Casi no vamos a encontrar base 4 o base 8, ¿ok? O sea, por ejemplo, ahí en el que dice move a x,3, ese está en decimal, porque no viene ningún tipo de... Sí, porque no es- indica nada. Ok. Ya vieron de qué nivel de instrucciones estamos hablando? O sea, mueve números, ¿sí?
Son operaciones muy, muy básicas que hacen cosas muy pequeñitas. ¿Ok? Bien. Aquí hay otro ejemplo. Este es otro programa ensamblador que suma dos números, ¿sí? Es un lenguaje de otro procesador y por eso las instrucciones son diferentes. Se parecen, ¿sí? Dice, este trae la instrucción MBI A2H, ¿sí? Ahí trae el comentario. ¿Qué está haciendo MBI A2H? Copió el valor de 2H Ajá. en el registro A. En el registro A. Aquí el registro se llama A. En el otro se llamaba AX, ¿se acuerdan? Aquí se llama A. ¿Qué hace la segunda instrucción? Copió el valor de 4H en el registro B. Fíjense, es así de fácil. En A guarda un número y en B guarda otro número. A ver, díganme, ¿qué número guardó en A? Dígamelo en decimal. ¿Qué número guardó en A? Vamos a ver, ¿qué número se guardó en A? El 2H, pero en decimal, ¿qué número es? Sin miedo. Dos. El 2, ¿sí? ¿Y en B, qué número se guardó? 4. 4. Y fíjense en esta instrucción, add B. La instrucción es así, simplemente add B. Y lo que el procesador ya sabe que tiene que hacer es agarrar el registro A, sumarle lo que tiene el registro B y guardarlo en el registro A. ¿Sí? Así lo va a hacer, así está programada la computadora. Y ya sabe que cuando reciba la instrucción add B, lo que sea que le pasen lo va a sumar a A y lo va a dejar en A. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? 6. 6, ¿sí? En el registro A hay un 6. ¿Sale? Dice, por ejemplo, el lenguaje ensamblador para el 80 y 85 es diferente del Motorola 6800, ¿no? Hay muchos tipos de microprocesadores. ¿Ok? A ver, ¿dudas con eso de arriba? Sí, porque el 2H es 2. El 2 hexadecimal, conviértalo a 2. ¿Cómo le hace? 2 en base a 10. Ajá, el 2 en base 16, conviértalo a base 10. ¿Cómo lo convierte? ¿Va a dividir o va a multiplicar sumas? No, ya, sí, ya entendí, ya, creo que ya, porque es 16 a la 0, ¿verdad? Sí. Ya, perdón, me había perdido con el H. Ok, no se preocupe. Eso pasa con números chiquitos, ¿sí? Uno cree que son diferentes, pero son tan chiquitos que son iguales. Bien. Ok, gracias, profe. ¿Más dudas? ¿Perdón, Alejandro? ¿No? Bueno, seguimos. Y estas instrucciones pueden ser muy complicadas, ¿sí? Tienen que ver con los datos, con los registros, con la memoria, con formas directas e indirectas de mover la memoria, etcétera, ¿sí? En general, lo que les quiero decir
es que el lenguaje ensamblador nos permite hacer operaciones muy, muy básicas, pero también es complicado, ¿ok? Bastante complicado para empezar. Bueno, aquí hay otro programa. Déjenme ver. Dice que suma 3 números. ¿Sí? Dice LD5. Obtiene el primer número. Es como un load 5. Add 6. Agrega el segundo número. Add 8. Agrega el tercer número. ST7. Guarda la suma en la memoria. ¿Sí? Halt. O sea, detente. Y luego está el área de datos. DW15, DW1, DW0 y DW4. Que son como pedacitos de memoria. ¿Ok? Y entonces el programa que está arriba usa los pedacitos de memoria que están abajo. Todo esto fue para sumar 3 números. ¿Ok? De nuevo, ¿cuál es mi objetivo al mostrarles esto? Que está un poquito difícil de entender. ¿Sí? Es ensamblador. ¿Ok? Pero ahora, ¿le entendieron? Sí, un poco creo. A ver, ¿qué hace la primera instrucción? LD5. Como cargar el primer número, ¿no? Ah, ¿y cuál es el primer número? 5. No. 15. 15, pero está como en la dirección 5 o algo así. Ajá. Ahí dice address 5. Dice, carga lo que está en la dirección 5. Es un 15. Y luego, súmale lo que está en la dirección 6. ¿Qué le sumó? 1. Un 1. ¿Sí? Ya llevamos 16. ¿Sí? En algún lado se está guardando la suma, ¿verdad? Sí. No dice aquí, ¿verdad? Uno no podría saber dónde, ¿no? Seguramente en el manual del ensamblador dice en dónde se guarda eso, ¿sí? Que seguramente es un registro. Luego, add 8 Más 4. más 4, ¿verdad? ST7. Guarda la suma en la memoria. ¿Ah? En En la dirección. 7. 7. O sea, al final en la dirección 7, ¿qué número se guardó? 20. 20. Y luego viene la instrucción halt. O sea, terminó el programa. ¿Ya vieron? Qué bonito programa para sumar 3 números. ¿Ven que hay una instrucción add? O sea, que mi procesador sabe hacer sumas, ¿sí? ¿Ok? Sí. Y de nuevo les repito, ustedes compran un procesador y su procesador trae un manual. En su manual viene declarado o definido cómo es su lenguaje ensamblador y ustedes pueden hacer programas como estos. Esto corre súper, súper rápido, ¿sí? Pero se necesitan muchas instrucciones para poder hacer algo muy sencillo. A ver. Bien. Otra tarea. Se las voy a subir al CICAT como otro entregable para que también hagan un resumen, ¿sí? Sí, maestro. Sí. Sí, profe. Es bien importante que vean esto. No sé si les guste la historia. A muchos se les hace aburrido, ¿sí? Y si la quieren ver desde el punto de vista de aprenderse nombres y fechas, pues sí es aburrido, ¿sí?
pero nos puede servir para entender por qué las cosas son como son ahora, ¿sí? Hay explicaciones muy locas de por qué las computadoras son así como son ahora. Y uno no entiende por qué hasta que revisa la historia. Entonces, les pido que vean estos videos para que se den una idea de más o menos cómo ha ido evolucionando todo esto. Les va a hacer mucho sentido por qué las cosas son como son hoy. Y bueno, nosotros no vamos a sufrir con eso. Vamos a usar lenguajes de medio nivel o de alto nivel, ¿sí? Para empezar, vamos a usar C. C es un lenguaje de programación, así como el ensamblador, pero es más sencillo de utilizar. ¿Qué significa que sea de mayor nivel o de alto nivel, de un nivel más alto? Significa que puede hacer operaciones más complejas, ¿sí? Sin que nosotros nos tengamos que meter a tanto detalle. Un ejemplo. Voy a sumar dos números. Estas son las instrucciones para sumar dos números. ¿Le entienden? Sí. ¿Qué significa? Sumar los números A más B para que te dé un número C. Ok. ¿Qué son A, B y C? Variables. Ok, ya se adelantaron, ¿no? Son unas cosas que nos vamos a inventar, les vamos a llamar variables. Tienen un nombre y sirven para guardar información. ¿Por qué es tan natural? Porque ustedes ya pasaron por un proceso en el que les enseñaron matemáticas y usaron el concepto de variables, ¿sí? Por eso para ustedes es fácil entenderlo. Y fíjense, quiero sumar dos números. ¿Qué hago? Me invento una variable A y le guardo un número. Me invento una variable B y le guardo otro número. Y luego digo que C es igual a A más B. Así tal cual lo escribo. Y la computadora lo hace. ¿Sí? Estamos sumando dos números. ¿Es el equivalente a qué? A esto. ¿Cuál está más fácil? El segundo. Segundo. ¿Sí? Hay menos cosas que debemos saber para poder entenderlo. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta ahí? No, maestro. No, ¿Seguros? sí, creo. Vamos a entrar a hacer un ejercicio de electrónica. ¿Sí? Fíjense lo que hemos visto hasta ahora. Comenzamos viendo que la computadora usaba números, ¿sí? Luego vimos que en la computadora metimos texto, metimos imágenes, metimos sonido, metimos video. Luego nos dedicamos un buen rato a aprender a cambiar los números de base, ¿sí? De base 2 a base 10, de base 10 a base 16. Ok, ok. Hemos tenido paciencia y hemos aprendido esas cosas que quién sabe para qué son, ¿no? ¿Sale? Luego vimos ahorita estamos en el tema de las operaciones de la lógica booleana y aprendiendo a manejar las compuertas lógicas, ¿sí? Ok, todavía tenemos paciencia y vamos a hacerle caso al profe y vamos a aprender esas cosas raras. Vamos a ver otra cosa rara.
¿sí? La última, antes de empezar a programar, ¿ok? Nos vamos a meter con electrónica, aunque ustedes no sean de electrónica, porque es otro pequeño paso que nos va a permitir entender más cómo es que funciona nuestra computadora, ¿sí? Por equipo vamos a armar esto, ¿sí? ¿Algunos de ustedes conocen lo que está en el centro? Es una Sí, profe. protoboard. Protoboard, ¿sí? ¿La han usado? Sí, ¿Sí? ¿Dónde? No, la yo no. secundaria. ¿Secundaria? En la prepa. ¿En la prepa? Igual en secundaria. Ok. ¿Hay alguien que nunca la haya usado? Yo, profe. Sí, yo. Ok, sí hay varios. Yo. Yo, profe. Bien, muy bien. Vamos a aprender a entender cómo funciona todo esto, ¿sí? Y no se preocupen, después lo pueden olvidar o dejar de lado, pero tienen que entenderlo, ¿sí? Es súper importante. Bien, vamos a tener que comprar algunas cosas. No se preocupen, son muy económicas. Lo más caro es la protoboard. Habría que ver si alguien de nuestro equipo lo tiene, ¿sí? Yo creo que la pueden conseguir como en unos 70 pesos más o menos. ¿Es Vamos a... una por equipo? Sí, es una por equipo, Ok. ¿sale? Vamos a comprar algunos elementos como ese que dice arriba 7408. ¿Qué es eso? ¿No es un transistor? Es un transistor, ¿no? El negrito de hasta arriba. Bueno, eso es un chip, ¿sí? Un chip enorme, mide como 2 centímetros, ¿sí? Y tiene unas patitas que se conectan en la protoboard. Ahí adentro hay compuertas lógicas, ¿sí? Vamos a comprar algunos de esos. Si se los dan caros, han de costar como 5 pesos, ¿sí? Hay un 7805. Ese es un regulador de voltaje. También vamos a ver para qué lo usamos. Abajo hay una resistencia. Luego hay un circulito amarillo, ¿sí lo ven por ahí? Es un capacitor. Hay alambre. Hay una pila de 9 volts y un conector especial que si lo quieren comprar está bien, si no, no. Es nada más por comodidad. Y hay LEDs. ¿Qué son los LEDs? Son como unos foquitos que funcionan con, pues, con poco voltaje, ¿no? Sí, son Es un foquitos. emisor de luz. Sí, en realidad son foquitos, pequeños foquitos. ¿Sí? Son diodos, pero bueno, esas son otras cosas que ahorita no nos interesan. Vamos a verlos como simples foquitos, ¿ok? Hay que comprar de todo esto. ¿Cómo se llamaba el amarillo? Es un capacitor. Ah, ya, gracias. Usted puede ir a la tienda y decirle, me da un capacitor de 100 nanofarads, ¿no? Y ya le dan uno de esos. Sí, sí. ¿En dónde los podemos comprar? En Steren o en tiendas de electrónica. ¿Ok? Ahorita vemos si les podemos ayudar a encontrar alguna cerca de su casa, dependiendo de dónde vivan, ¿no? No se preocupen, yo les doy una lista para que puedan pedirlos sin problema. Antes de la... ¿Esto es para el laboratorio? Perdón. ¿Perdón? ¿Este es para el laboratorio, este material? No, no, es para una tarea que vamos a hacer. Ok. Bien. Antes de lanzarnos a comprar, quiero explicarles qué hay dentro de estos circuitos, de estos chips, circuitos integrados, ¿sí? Usted puede ir a la tienda y decirle, me da un 7408, así lo va a comprar, ¿sí?
y el señor de la tienda le va a dar un 7408, como el que está arriba a la izquierda. ¿Sí? Es muy pequeñito. ¿Qué tiene adentro un 7408? Tiene 4 compuertas lógicas. ¿Me pueden decir qué compuertas tiene? Es la AND, Es ¿no? la AND, ¿sí? Dentro de ese pequeño pedacito de plástico hay 4 compuertas AND, ¿sí? Muy abusados. Un error común es pensar en que todo el paquetito es una compuerta. No, son 4, ¿sí? Cada una de las patitas de ese paquete tiene un número, ¿sí? O un nombre. Vamos a empezar con las que están abajo. La que está abajo más a la izquierda es la patita 1. Sigue la 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La que está más a la derecha, abajo. Luego arriba, la que está más a la derecha es la 8. Y sigue 9, 10, 11, 12, 13 y 14. La última, la que está más a la izquierda. Siempre se van a numerar así las patitas, ¿sí? Ahora, las letras. ¿Qué están indicando las letras? Por ejemplo, A1, B1, C1. ¿Qué creen que signifique? Las patitas, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué son? ¿Qué son A1, B1 y C1? La ¿Podrían entrada y ser la salida. puertos? Son las entradas A y B y la salida C. ¿Sí lo relacionan con el dibujito que está dentro? ¿Ven cómo de las patitas A y B salen unas líneas que se conectan a las entradas del dibujito que representa a la AND? Y que a la salida del dibujito de la AND hay una línea que va y se conecta a la patita C1. Sí, profe. ¿Sí? Eso significa que ustedes van a conectar cosas en A y B para que sean entradas. Y que en la patita C ustedes pueden conectar algo como un LED, por ejemplo, para ver si se prende o se apaga. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo electricidad en A y le pongo electricidad en B? ¿Qué debería pasar en la patita C? Debería de prender. Debería tener electricidad, debería prender, ¿sí? Si yo le pongo un LED ahí, el LED se va a prender. ¿Qué pasa si yo le pongo electricidad en la patita A y no le pongo electricidad en la patita B? Nada. No En, prende. en la patita C no debería haber electricidad, ¿sí? Ahora, quiero hacer una precisión. Cuando yo digo electricidad, estamos hablando de voltajes, ¿sí? Cuando estamos hablando de electricidad, podemos hablar de voltaje. ¿Qué tanto voltaje le pongo? Estos elementos trabajan con 5 volts. ¿Sí? 5 volts es muy poquito. No se preocupen, no les va a pasar nada si ustedes tocan cualquiera de estas cosas. Entonces, ¿qué pasa si pongo 5 volts en A y 0 volts en B? ¿Qué va a No salir carga, en sí. Se Cero queda volts. sin nada. ¿Cuántos volts salen en C? 0. Cero, Cero. no hay. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo 5 volts en A y 5 volts en B? 5 en C. En C salen 5 volts. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Sí, son como las operaciones lógicas, ¿no? Bueno, son las operaciones lógicas. Sí, así va a pasar con van a ejecutar las mismas operaciones que nosotros vimos en las tablas de verdad. ¿Sí? Ahora, la patita 7 se conecta a ground.
tierra, así se llama. Tierra es una parte de nuestro circuito donde hay 0 volts. Eso lo tengo que conectar fijo a 0 volts. Y la patita 14 la voy a conectar al voltaje. Esto quiere decir que tengo que conectar a una parte en mi circuito donde haya 5 volts, ¿sí? Eso es fijo, eso no se mueve. Si yo conecto la patita 7 y la 14 a tierra y al voltaje, las compuertas van a funcionar. Si no las conecto, las compuertas no funcionan, ¿sí? Es algo necesario para que funcione todo el chip. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí, profe. Ok. Esas siempre van conectadas para que funcione, ¿sí? Y una vez que están conectadas pueden usar 4 compuertas. Tienen 4 compuertas a su disposición. Nosotros vamos a usar una nada más, ¿sí? Y si queman una de las compuertas, no se preocupen, están las otras. No se quema todo el chip, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si voy y compro un 7432? ¿Qué me van a dar? Honor. ¿De 432? Es el OR. La siguiente. Son ORs, ¿sí? ¿Entienden cómo están las Sí, entradas y las salidas? Sí, Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? sí. Pero son ORs. ¿Cuántos ORs tenemos en un chip 7432? 4. 4. ¿Ok? Bien. Y también pueden ir a la tienda y comprar un 7404. ¿Qué les van a dar? un NOT. ¿Uno? Un NOT. Bueno, un chip. ¿Pero cuántos NOTs vienen? 6. 6. ¿Sí? No necesitamos tantas patitas, nada más es uno de entrada y uno de salida. ¿Eso les suena lógico? Sí, Sí, ¿verdad? El NOT nada más necesita una entrada, no necesita 2 como el AND o el OR. Caben más compuertas en ese chip. Son 6 inversores, ¿ok? A ver, díganme si tienen dudas, porque van a ir a la tienda y comprar un 7404 y les van a... Yo tengo una duda. Para ir a comprar, ¿nos va a hacer la listita Sí, sí, para ver qué necesitamos de cada cosa? sí, sí, yo les digo ahorita que vamos a comprar. Ah, ¿Vale? vale. Bien. Pero a ver, ¿dudas con esto? Maestro. No, ¿No? profe. ¿Por qué en U hay 14 y en GND hay 7? Que es la entrada y la salida. Entendí. Porque en O... En U, en la letra U que está en la esquina, en las dos de la esquina. Ah, ok, acuérdese. Están numeradas las patitas. Sí, A ver, en la parte, escoja un chip de los 3 cualquiera. En la parte de abajo a la izquierda está la patita 1. ¿Sí ya sí. vio el 1? Sí, ahí está. Sí. Está encima del A1. No es el 1 que está en A1. Aparte hay otro 1. No sé si Sí, está en ven. la esquina. ¿Ustedes ven mi ratón? ¿Mi puntero? ¿O Sí. no? Sí. Sí, Ok. profe. Esa es la patita 1. Sigue la patita 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso es ese 7. ¿Sí? Es... Es una Ah, numeración. sí, es una enumeración y ya. Ujú. Sí. Y Vean, arriba también lo mismo, hasta 14. hasta el 8, Sí, pues 9, ya capté. 12 Gracias. y 14. Sí, ¿Ok? así es. Sí, muy bien. No dejen pasar ningún símbolo. Todo lo tienen que entender, ¿sí? ¿Sale?
A ver, les pregunto, ¿por qué este dice 1 y acá dice 2 y acá dice 3 y acá dice 4? Pues podríamos decir que son como los pares de las entradas y las salidas, ¿no? Bueno, los puertos, como usted decía, que tenemos 4. Bueno, sí, podemos decir que esta es la compuerta 1 con A1, B1 y C1, ¿no? Podemos decir que esta es la compuerta 2 con A2, B2 y C2. La compuerta 3 y la compuerta 4. ¿Ok? Bien. ¿Más dudas? A ver. ¿No? No, maestro. Bien. Esta es la conexión que vamos a hacer. ¿Sí? Bien. ¿Han visto esas pilas cuadradas? Sí. Te las han puesto en la lengua, ¿verdad? Entonces, sí tiene No. voltaje. Que no se hace, ¿verdad? Bien, si ustedes leen lo que dice la pila, dice que genera o que tiene un voltaje de 9 volts, ¿sí? 9. Todos los elementos que vamos a usar necesitan 5. Entonces es malo ponerle 9 volts, ¿sí? Por eso está ese elemento que se llama 7805. El 7805 es un regulador. Ustedes le meten un voltaje más grande y a la salida salen 5, ¿sí? Le meten 5, salen 5. Le meten 6, salen 5. Le meten 7, salen 5. Le meten 8, salen 5. Entonces es bueno para nuestros circuitos que están esperando 5, ¿sí? Esas líneas negras que están ahí son alambritos, pedacitos de alambre que ustedes tienen que poner y conectar. Y ahí se muestra cómo se coloca uno de los chips. Va en el carril que está en medio de la protoboard, ¿sí? Las patitas de fierro que traen los chips caben en los agujeritos que trae la protoboard. Y de esa manera se conectan. ¿Ok? No se preocupen, también esto les voy a pasar una presentación donde viene todo esto. ¿Ok? Pero es más o menos lo que tenemos que hacer. Si ustedes consiguen un eliminador, ¿sí? Que dé 5 volts, pueden quitar la pila y el regulador y conectar su eliminador, ¿sí? Como los que usamos para cargar nuestros teléfonos. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. No, profe. Bien. Déjenme ver si puedo presentar. No, maestro, el eliminador es pues nuestro mero cargador y le cortamos los cablecitos, ¿verdad? Sí, nada más que tiene que saber cuál es cuál. ¿Sí? Ah, pues sí. Son dos cablecitos. ¿Sí? Sí. Bien. A ver, permítanme. Pero con unas 5 volts basta, ¿no, maestro? No es que baste, es que tienen que ser 5 volts, ¿sí? Ah, ok. Va a No se encontrar, puede quitar. va a encontrar eliminadores de 9 volts, de 19 volts, de 20 volts. Tiene que fijarse cuánto dan de salida, ¿sí? Entonces, ¿compramos un eliminador o una pila? Yo les recomiendo una pila, ¿sí? Es más fácil. Pero si ya tienen por ahí un eliminador viejo, pues denle crán, ¿sí? Hay que cortar. Bien, a ver. Aquí hay algo básico que quisiera mostrarles. Bien.
Esto va a ser una fuente de voltaje, ¿sí? Una fuente de voltaje nos da ciertos volts. En este caso estamos esperando que sean 5. Y vamos a tener 2 salidas, ¿ok? Las voy a poner aquí. Una va a ser el positivo y otra va a ser el negativo, ¿sí? Aquí le voy a poner, esto estorba mucho, espérenme. Le voy a poner que aquí está el positivo y que el otro va a ser el negativo, ¿sí? Positivo. Y este de acá va a ser el negativo. ¿Sí? Si ustedes miden el voltaje entre los dos puntos, van a encontrar que, por ejemplo, con un multímetro hay una diferencia de 5 volts, ¿sí? Les marca que hay 5 volts. Esa es la diferencia entre una patita y la otra. Y vamos a decir que en la patita que está marcada como negativa, vamos a tener 0 volts. Y en la patita que está marcada como positiva, vamos a tener los 5 volts, ¿sí? Esta esferita amarilla va a representar un LED o un foco cualquiera, ¿sí? ¿Cómo hacemos que se encienda un foco? ¿Cómo lo tenemos que conectar? Si tengo a mi disposición una fuente de voltaje, por ejemplo, una pila o un eliminador. ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que conectar para que mi LED o mi foquito se encienda? Unos cables y una resistencia. Ok. Vamos a poner primero el diagrama más sencillo que no es correcto, pero que nos va a enseñar cómo funciona, ¿sí? Lo que yo tengo que simplemente tendría que hacer es conectar así. ¿Sí? Este lo pongo porque muy probablemente algunos de sus compañeros no han visto ni siquiera este circuito tan sencillo, ¿sí? Eso depende de qué materias hayan cursado. Pero, ¿se imaginan ustedes qué pasa en su casa cada vez que prenden la luz? ¿Por qué se prende el foco? Bueno, es porque de alguna forma se logra esta conexión, ¿sí? Voy a quitar voy a poner un switch, voy a poner este aquí, y voy a poner este aquí, y voy a poner un pequeñito aquí. Sí, y se convierte en el que siempre tocamos para prender y apagar. ¿Sí? Esto que está aquí es un switch o un apagador. ¿Qué pasa cuando ustedes aprietan ese botoncito que está en la pared? O mueven esa palanquita que está en la pared. Le damos Se, corriente al se foco. enciende. ¿Sí? Se pasa Ustedes la lo que corriente. hacen simplemente es unir un cable con otro cable, ¿sí? Eso es lo que hace el apagador, unir esos cables para que sea uno solo continuo. Por su casa, por sus paredes, hay cables escondidos que van al foco que está en el techo y hacen que se encienda el foquito, ¿sí? Y entonces, y por aquí hay otro cable que va a dar a la conexión principal, ¿sí? Eso es todo lo que hay que hacer para que se encienda un foquito, ¿sí? Podemos poner un switch para prenderlo y apagarlo según nosotros queramos, ¿ok? A ver, ¿tienen duda con esto?
No. ¿No? No, profe. Bueno, hay una consideración que tenemos que hacer, ¿sí? Voy a poner un dibujito así. Lo voy a poner aquí en medio. Si yo conecto así como está un LED a los 5 volts, después de un ratito va a dejar de funcionar, se va a quemar, ¿sí? Necesito conectarle aquí en medio una resistencia para que encienda y no se queme, ¿sí? Así me puede durar muchísimo tiempo y no se va a quemar, ¿sí? Es una pequeña complicación que tenemos que resolver, ¿ok? Acá lo tenemos. ¿Ven la resistencia? ¿Cuál es? Sí, está en la Sí. esquina. Está en la 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 esquina de abajo a la izquierda. abajo, ¿verdad? Esa es una resistencia que tenemos que conectar junto con uno de los LEDs para que se encienda o se apague, ¿sí? Digamos que esa es una restricción que tenemos que cumplir para no quemar estos LEDs. Igual los LEDs los van a encontrar muy baratos, a lo mejor en algunas tiendas se los venden sueltos, a lo mejor en algunas tiendas les venden 10, ¿no? Como mínimo. Pero ya depende de la tienda. Y no importa el color, ¿sí? Hay de muchos colores. ¿Ok? Sí. Bien. Hay algo que les tengo que mencionar de la protoboard, ¿sí? Déjenme. Aquí está la protoboard. La protoboard tiene un canal en medio vacío que genera el espacio suficiente para que quepa uno de estos chips, ¿sí? El chip se conecta aquí en medio y las patitas de un lado quedan en los agujeritos de un lado y las otras patitas del otro lado quedan en los agujeritos del otro lado, ¿sí? Es importante entender cómo están conectados esos agujeritos. Voy a poner una línea aquí. Bueno, ahí está, medio chueca, pero ahí está. Por dentro, la protoboard tiene conectados todos esos puntitos, ¿sí? Todos están conectados entre sí, esos 5 puntitos. ¿Ok? Y lo mismo con todos los que están aquí en el centro. Son líneas verticales en las que todos los puntitos están conectados entre sí. Muy, muy abusados. Esos puntitos no están conectados con los otros puntitos de al lado. ¿Sí? Es como si adentro hubiera otro cable. ¿Sí? Pero estos dos cables entre sí no están conectados. Y este cable que está aquí tampoco está conectado con los que están del otro lado. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Sí. Están separados, ¿sí? Estos no están conectados con estos y estos no están conectados con los que están al lado. Pero todos los puntitos que están en una sola línea sí están conectados entre ellos. Ahora, en la parte de arriba y en la parte de abajo hay otros puntitos, ¿sí? Esos están conectados así. Todos estos puntitos están conectados entre ellos. Y todos estos puntitos también están conectados entre ellos, ¿sí? Sí, creo que una hilera es más y otra es menos, por eso están conectados. Así es.
Y de hecho, la protoboard va a tener unas marcas para que ustedes sepan en dónde conectar las cosas, ¿sí? Esta tiene marcada con azul el menos y con rojo el más. Y lo mismo abajo, ¿sí? Es lo mismo. Están conectadas horizontalmente, todas entre ellas. ¿Ok? Lo que ustedes van a hacer es meter alambritos en los agujeritos y luego el alambrito va a ir a dar a otro agujerito. De esa manera van a estar conectando las cosas que ustedes van poniendo aquí en la protoboard. Ahora fíjense, les voy a mostrar otra vez este. Bueno, quiero que vean dónde está conectada la pila, ¿sí? Si ustedes ven su pila, también tiene indicado cuál es el positivo y el negativo, ¿sí? ¿A dónde está conectado el negativo de la pila? Hay dos salidas. El negativo de la pila está conectado a la línea azul que tiene el menos, ¿sí? Y la otra patita, el positivo, está conectado a una de las patitas del 7805. ¿Ya la vieron? Sí. Sí. Bien, a la patita izquierda. La patita de en medio del 7805 está conectado al menos, ¿sí? Al riel donde está conectado el negativo de la batería. Y la patita que está a la derecha está conectada al riel que dice más. Al hacer esa conexión, ya tenemos en el riel, en los dos rieles de abajo, en el menos y en el más, ya tenemos el negativo y el positivo con 5 volts. Aunque en la batería haya 9, aquí en los rieles ya va a haber 5 volts. Fíjense en el diagrama del lado derecho, hay dos cables que van de un lado hasta el otro de la protoboard. ¿Para qué creen que sean? Para conectar con el capacitor. ¿Sí? Para pasar el positivo y el negativo también del otro lado de la protoboard, para que toda la línea azul de arriba y toda la línea roja de arriba también tengan positivo y negativo, ¿sí? Es un puente para tener alimentación en todos los rieles, en los dos de abajo y en los dos de arriba, ¿sí? Ahora, del lado izquierdo está puesto un capacitor. Una patita va en el negativo y una patita va en el positivo. Eso a ustedes no les va a afectar en la lógica de su circuito. Su objetivo es eliminar corrientes que pueden hacer que funcione mal su circuito, ¿sí? Si ustedes lo ponen, es más fácil que su circuito funcione correctamente. Si no lo ponen, tal vez funcione, ¿sí? Pero tal vez no. Entonces es como una precaución para que la electricidad se comporte de una manera más estable ahí dentro de su circuito. ¿Ok? Bueno, luego hay un chip que ya está puesto ahí en medio, ¿sí? ¿Me pueden decir si está conectado la patita 7 y la 14? ¿Y a qué están conectadas? ¿Perdón? La 7 es a la corriente, bueno, al positivo, ¿no? Y la 14 al negativo, como lo veíamos en el diagrama. ¿Sí? A ver, fíjese bien. ¿Cuál es la patita 7? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, ¿no? No. No, la de abajo. A ver, me voy a regresar. Fíjese, ¿cuál es la patita 7? Ah, sí, es la de abajo. Dice ground, ¿sí?
y está en azul. Y la patita 14 dice UCC y está en rojo. ¿Ok? Nos ayuda un poquito más. Ahora bien, fíjese otra vez. La patita 7, ¿a qué está conectado? Pues, otra vez diría que está conectado al positivo, pero pues que está mal, ¿no? Bueno, es que yo A ver, eso lo veo como 14, no sé si estoy viendo mal o qué. aquí está la patita 7. ¿Sí? Sí, así es. Sí. Aquí está conectada. Vea, este de aquí no está conectado. Este es un cable que representa una conexión entre este punto y el final, y este. ¿Sí? Ah, ok, sí, es que, perdón, es que me estaba guiando por los números de la protoboard. No, no. Pero sí, sí, ya la entendí. La protoboard simplemente agarramos cualquiera. Nosotros estamos del 8 al 14, ¿no? 8, Ajá, sí, por eso me confundí. Ok. No vea los numeritos de la proto. Vea los numeritos del chip, ¿sí? Y ese chip está conectado, vean, con este cable. ¿A qué? ¿A negativo o a positivo? Negativo. A negativo, ¿sí? Y la patita 14 entra en un agujerito aquí y un cable está saliendo del agujerito que está aquí, por lo tanto están conectados, ¿sí? Y luego hay un cable que va hasta este agujerito y este agujerito está en la línea roja. Entonces, ¿a qué está conectado? Al positivo, pero del otro lado. ¿Sí? Al positivo, ¿sí? No importa, aquí hay un puente. El positivo es el mismo y el negativo es el mismo, ¿sí? Entonces, por esta conexión y por esta conexión, mis compuertas ya van a funcionar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que puse aquí? Un cable de la patita 3 que va para acá y luego otro cable que va para acá y luego una resistencia que va de este puntito a este puntito. ¿Para qué podría servir esto? ¿Para el LED? Para el LED, ¿sí? Estoy saliendo de la patita 3. ¿La patita 3 qué tiene? 5 watts, 5, bueno, energía. 5 volts Sí, o 5 0, ¿no? Pero a ver, si fuera un 7408, ¿la patita 3 qué es? Pues el resultado del, digamos, de la operación, ¿no? ¿Sí? Es la salida del AND, ¿sí? Ustedes tienen que conectar a una de las salidas un cable que vaya y pase a través de una resistencia. Y fíjense, aquí tengo preparado otro puentecito del negativo hacia estos puntitos. Esto está libre, no hay nada conectado, ¿sí? A ver, díganme, ¿dónde debería conectar yo mi LED para que me muestre la salida 3? Pues de la fila donde está la resistencia se puede tomar cualquiera, ¿no? Se supone que cualquiera tendría, pues, ¿Sí? energía positiva. Mi LED Y tiene del dos otro lado, pues, ¿sí? Mi LED tiene dos patitas. Uno debería ir en cualquiera de estos agujeritos, ¿sí? Bueno, este ya no porque ya está ocupado. Ujú. Aquí en la fila 21. Una de las patitas aquí. ¿Y la otra patita dónde? Del otro lado, ¿no? ¿Sí? Acá, para que esté conectada al negativo, ¿sí? Una patita va a la patita de salida y la otra va al negativo,
¿sí? Así, si aquí hay 5 volts y la otra patita está en negativo, va a prender. Ujú. Si aquí hay 0 volts y la otra patita está en negativo, no va a prender, porque de los dos lados hay 0 volts. ¿Se entendió? Sí. Ok, lo puedo conectar aquí, por ejemplo, y también lo puedo conectar acá a una de estas patitas, ¿sí? En cualquier lado donde yo sepa que haya 0 volts o que sea la línea negativa. ¿Ok? Ahora, sus LEDs tienen una patita más larga que otra. ¿Ya los vieron? Sí. Bien. La patita más corta es la que va del lado negativo, o sea, la que va conectada a esta parte, ¿sí? La patita más larga la conectan aquí a la resistencia. ¿Ok? Y con eso ya tenemos armada la salida. ¿Cómo vamos a meter las entradas? ¿Cómo le ponemos voltaje a las entradas? ¿Alguien? Con la pila. ¿Sí? Pero aquí ya está todo esto armado. ¿Cómo le pongo 5 volts en la primera patita? Conectando un puente de positivo a la patita. Así es. Acá está el positivo. Le pongo un cable desde aquí hasta acá. ¿Sí? Y ya hay 5 volts ahí. A ver, ¿cómo le pongo 0 volts a la segunda patita? Pues igual, ¿no? Con un cable del negativo hacia la fila. Ajá, lo voy a poner de acá para que vean que no tiene que ser a fuerzas el que está en línea, ¿no? Lo voy a poner de aquí, aquí. Es más, lo voy a poner en la otra patita para que se vea todavía más. Listo. ¿Cuántos volts están entrando en la patita 1? 5. 5. ¿Cuántos volts están entrando en la patita 2? Pues 0. 0, ¿sí? Es como si yo estuviera metiendo 1 y 0. True y false. Verdadero y falso, ¿sí? Como aquí hay una AND, el resultado va a ser 0, falso. 0, falso. Entonces, ¿el LED tiene que prender o no? No. No, no debe prender, ¿sí? ¿Qué pasa si prende? Es que algo estoy haciendo mal, ¿sí? Algo conecté mal. De lo que se trata la práctica es de comprobar que realmente están haciendo lo que tienen que hacer, ¿sí? Vamos a probar un AND, vamos a probar un OR y vamos a probar un NOT. Es lo que vamos a hacer en esa práctica. Ajá. Bueno, en esta tarea. Bien, ¿dudas hasta ahí? No. ¿Seguros? No, profesor. Bien. Estas líneas negras son cables, ¿sí? Cables como este. Lo que tienen que hacer es cortar un pedacito, quitar el plástico de la punta, de las dos puntas, y meter las puntas aquí en estos agujeritos. Estos agujeritos están hechos para eso, para que ahí se inserten cablecitos delgaditos, ¿sí? Vean las patitas del 7408, son delgaditas al final. Están hechas para caber en estos agujeritos, en la primera línea. Ujú. Y las patitas de los LEDs
también están hechas para caber en estos agujeritos. Y las patitas de las resistencias también caben en estos agujeritos. También las del capacitor. Les va a dar un poquito de trabajo ¿sí? Pero se pueden doblar un poquito las patitas y cabe bien. Bien, ¿dudas con eso? Creo que no. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Es probar todas las combinaciones, ¿sí? Ustedes van a ir metiendo, cambiando con sus manos, cambian estos cablecitos. Los ponen en 0, 0, en 0, 1, en 1, 0 y en 1, 1. Y en cada una de las combinaciones tienen que ver que el LED se prende o se apaga como estamos diciendo, ¿ok? Eso para la AND. Luego van a hacer lo mismo con la OR y lo mismo con la NOT. Esta es una protoboard pequeñita, ¿sí? Si los acomodan bien, caben los 3 chips ahí. También venden unas un poquito más largas, es como que el doble de largo de esta. Pero ustedes ya pueden comprar la que ustedes quieran. Maestro, el 7805, ¿para qué nos sirve? ¿Es el regulador? Es un regulador, ¿sí? Ok. Usted tiene 9 volts y con todo lo que tiene adentro lo baja a 5. Y eso es lo que usted obtiene acá en las líneas. ¿Sí? No conecten, por favor, directo a la pila, porque lo van a quemar. ¿Ok? Ok, Bueno, maestro. si no hay dudas, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos mañana. Al rato les subo la tarea y les pongo una presentación con el material y las conexiones. ¿Ok? Sí. Ok, muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Que tenga buen día. Ya. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.